Muchas gracias por su atención. Bien, el personaje al que nos vamos a referir en este momento es al doctor Próspero Menier. Próspero Menier nació en 1799 y como cosa coincidente es el año en que Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia. El doctor Menier nació en Angers, al oeste de Francia, en la región del Loire, el 18 de junio de 1799. Asistió al liceo, donde llevó a cabo su educación media a los 13 años. Desde niño se caracterizó por ser un chico muy brillante y a los 17 años ingresa a medicina en la Universidad de Angers. Una vez que ha terminado la parte de medicina, se muda a París y en 1819 inicia sus estudios clínicos ahí en París, en el Hotel Dieu, y termina su internado en 1823. En 1828 obtiene su doctorado en medicina y obtiene el cargo de asistente clínico del doctor Dupuytren. El doctor Dupuytren, personaje importante de la época, patólogo y cirujano, el doctor Dupuytren fue el primero que hizo una resección de maxilar inferior con éxito, el primero que hizo un drenaje de absceso cerebral con éxito, y bueno, tenía una gran práctica y que toda esa práctica fue muy formativa para Menier durante el tiempo que estuvo con el doctor Dupuytren. En 1832 ya asume el puesto de jefe de la clínica de la Facultad de Medicina de París. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito del Hotel Dieu. O sea, el Hotel Dieu, que es emblemático para todos nosotros los médicos. El Hotel Dieu de París es el hospital más antiguo de la ciudad. Fue fundado en el año 651. Se encuentra asociado a la Facultad de Medicina de París Descartes y está situado en la orilla izquierda de la Ile de la Cité, cerca de la Catedral de Notre Dame. Cualquiera que vaya a París, que se ponga enfrente a la fachada de Notre Dame, voltea hacia la izquierda y se va a encontrar con el doctor Dieu, con el Hotel Dieu. Y bueno, los médicos que pasaron por este hospital y los aportes que han hecho a la medicina son innumerables. Aquí ponemos algunos de ellos. Destacamos al doctor Bichat, al doctor Dupuytren, a Recamier, a Trousseau, al mismo Ambrosio Paré. En fin, fueron muchísimos que el semillero para la medicina fue el Hotel Dieu. En 1938, Menier se postula al cargo de profesor titular de medicina e higiene. Y ahora sí que, para suerte de la otología, no tiene éxito en su postulación. Y al no tener éxito en su postulación,
por recomendación de un médico español, que es el doctor Mateo Orfila, llega a ocupar y lo propone para el puesto vacante que había de director del Instituto Imperial de Sordomudos. Esto era en sustitución del doctor Itard, Jean-Marc Itard, que había fallecido un año antes y que era muy bien considerado por el tratado de otología que había hecho y que además diseñó algunos instrumentos, entre ellos la sonda que lleva su nombre. Menier fue un escritor prolífico. Escribió mucho. En 1861, estamos hablando un año antes de su muerte, publica una serie de 5 artículos en la Gazette Médicale de París, donde describe la entidad clínica que lleva su nombre. Los síntomas, según Menier, o sea, la tríada clásica de Menier, que es los ataques de vértigo por crisis acompañados de tinnitus y de hipoacusia. Ahora, estos se pueden presentar, las crisis, en intervalos de semanas, meses o años. En el intervalo el paciente está perfectamente bien. Lo que en un momento dado llega a dejar es un daño auditivo, una hipoacusia que puede ser variable, pero sobre todo en los tonos bajos. Y es el mismo concepto que tenemos en el momento actual. Otra cosa importante de esto y de esta descripción es de que recalca que estos violentos ataques no corresponden a la lesión cerebral como se pensaba entonces. Entonces fue una gran lucha de Menier poder desmentir la hipótesis que se aceptaba en la época de que el vértigo era una forma de apoplejía cerebral o de epilepsia. Entonces él ya afirmó que se trataba de un problema del oído interno, además con un gran fundamento, con base también en estudios de huesos temporales y en estudios clínicos. Y ahí que 12 años después de muerto Menier, o sea, en 1874, el doctor Charcot denominó el síndrome que mostraba estos 3 síntomas como enfermedad de Menier, que es como se conoce hasta la fecha. Sin embargo, este Menier se extendió mucho y entonces los pacientes y a veces los médicos a cualquier vértigo le pueden llamar Menier, que es mal empleado el término. El término es exclusivamente cuando hay estos 3 síntomas. Sin embargo, ya la causa, ya con fundamentos mayores, se descubrió hasta 1938. Y esto gracias a las contribuciones de Hall Pike y de Kers en Londres y de Yamakawa en Osaka. ¿Qué sucedió? Que los primeros encontraron de que había una distensión de la membrana de Reisner en un paciente operado. Entonces, desde luego, esto ya puso de manifiesto el desorden de la hidrodinámica que había en el laberinto. Y de ahí ya vinieron muchas otras investigaciones que descubrieron esto. Aquí estamos viendo un laberinto membranoso y que en su interior lleva la endolinfa. Y en un paciente con crisis
con una crisis de vértigo, con tinnitus y con hipoacusia, vemos la distensión importante que hay del laberinto membranoso por aumento en la cantidad de líquido, en la cantidad de la endolinfa. De ahí que entonces ya se empieza a nombrar a este proceso como hidropesía laberíntica, como edema endolinfático o hidrops del laberinto. Publicó mucho y de otras cosas, no nada más de la otología, sino artículos como para la cura del mutismo sordo y la educación del mismo, el del doctor Cícero, estudio del médico y literato, la segunda carta sobre la recuperación de los sordomudos, estudios médicos de poetas latinos, inclusive vean estudios clínicos sobre la etiología de la patogénesis uterina. Ahora, el otro aspecto interesante de este personaje con grandes inquietudes políticas y culturales, con gran afición a la ópera y el teatro. De ahí que era invitado a los círculos inteligentes que se reunían en París. Menier era de esos invitados. De ahí que entre sus amigos podemos mencionar a los célebres Honor de Balzac, a Víctor Hugo, a Franz Liszt y al crítico teatral Janin. Y aquí, a manera de anécdota, Janin sufría de gota. Y cuando lo invitaban a los estrenos de las obras teatrales y no podía asistir por la enfermedad, enviaba a Menier a que viera la obra, que la describiera y en base a esto hacer sus críticas. Finalmente, el 7 de febrero de 1862, fallece a los 63 años a consecuencia de una influenza complicada con neumonía. Y además de todo su legado académico y médico, pues deja a su primogénito, Émile Antoine, que también fue médico y siguió sus pasos, inclusive sus pasos al heredar también la dirección del Instituto de Sordomudos de París. Bien, pues esto es lo que yo quería comentar del personaje que me correspondió hacer su semblanza, y agradezco a todos ustedes el favor de su atención.